Vicepresidenta, ministro, el resto de autoridades, patrocinadores previados, señoras y señores, muy buenas tardes. Lo primero, dar las gracias. Gracias a 5 días por llevar organizando estos premios desde hace ya muchos años, como decía Amanda, y sobre todo a los premiados por innovar. La teoría económica subraya la importancia de la innovación como uno de los principales elementos, quizá incluso el único elemento, la única fuente inagotable de crecimiento de largo plazo de las economías. Una vez que se agotan los factores productivos, el factor trabajo, o en el caso del capital existen en muchos casos rendimientos decrecientes de escala, solamente la productividad y detrás de la productividad, evidentemente, la innovación es la que puede proporcionar crecimiento económico. Sabemos que la economía española en esta dimensión no lo hace bien. El gasto en I+D de la economía, si uno se coge los últimos datos publicados por Eurostat en términos comparativos, España gasta casi la mitad que el resto de los países en investigación y desarrollo. Sobre todo, este gap se produce en el sector privado, aunque también en el sector público. Y, por supuesto, existe también mucha evidencia empírica de que este gap, esta brecha, en gasto en I+D y, por tanto, también en stock de capital en último término, una vez que se acumula ese flujo, es generador de menor crecimiento económico, es una de las razones por las cuales la economía española desde hace ya algunas décadas no está siendo capaz de converger con el resto de los países europeos. O sea que muchas gracias por la iniciativa a 5 días, porque creo que de esta manera se puede contribuir a premiar a aquellos que sí innovan y, por supuesto, a dar ejemplo. Bien, en el Banco de España ya desde hace algunos años llevamos analizando desde un punto de vista analítico esta cuestión y creemos. En el informe anual, por ejemplo, de este año que publicamos allá por el mes de mayo, se identificaban algunas cuestiones que nos parecen relevantes y que creemos que siguen siendo relevantes de cara al futuro para tratar de lograr un dinamismo de la productividad y de innovación mayor. Voy a tratar de referirme a ellos brevemente y que tienen que ver, por este orden, estructura de la financiación de las empresas, la demografía empresarial, cómo creamos, cómo hacemos crecer a las empresas, también cómo permitimos su muerte, el nivel de competencia, el capital humano y el papel de las administraciones públicas. En primer lugar, en términos de financiación, es evidente que, a pesar de las notables mejoras observadas en los últimos años, las empresas españolas siguen manteniendo una excesiva dependencia de la financiación bancaria. La financiación bancaria, no solamente en España, sino también en el conjunto de la Unión Europea, sigue siendo la principal fuente de financiación de nuestras empresas. Y, además, tenemos un acceso limitado en nuestras empresas, relativamente limitado, a la financiación vía capital riesgo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque básicamente sabemos que esta estructura de financiación incide negativamente en la capacidad de las empresas para ejecutar proyectos de innovación que requieren, por su propia naturaleza, de un perfil de riesgo relativamente elevado. Además, también tenemos evidencia de que esta estructura de financiación no ha contribuido o ha contribuido a una mala asignación de recursos. Y esta mala asignación de recursos, que fue muy evidente en el periodo 1995-2007, básicamente lo que provocó es el crecimiento de empresas esencialmente poco productivas, que se debía fundamentalmente a que nuestras entidades financieras básicamente financiaban proyectos empresariales con una productividad marginal muy reducida, que esa concesión de financiación estaba más relacionada con otros factores, como por ejemplo la disponibilidad de colateral o las relaciones de las empresas con la administración pública, y no con la productividad. De hecho, algunas estimaciones del Banco de España nos señalan que, de no haberse producido esa mala asignación de recursos, la productividad total de los factores de nuestra economía en ese periodo podría haber crecido un 10%, y ello, en términos acumulados, ello podría haber permitido también una convergencia en esos mismos términos con el resto de los países europeos. En lugar de eso, se produjo un deterioro de la productividad total de los factores de un 8%. Hay que seguir subrayando que en el periodo más reciente no parece observarse una mejora significativa en la asignación de recursos, lo que nos lleva a la segunda y tercera debilidades estructurales apuntadas, que son la demografía empresarial y la competencia. La tasa de creación de empresas en España es comparable a la de otras economías europeas, pero su tasa de supervivencia y su tamaño medio son reducidos. Y esto sugiere, y hay también algunos análisis empíricos que lo sostienen, un bajo nivel relativo de competencia y dificultades para afrontar barreras regulatorias y otros costes fijos que son muy importantes o claves en cualquier proyecto de innovación.
Por supuesto, las regulaciones son fundamentales para limitar y corregir los fallos de mercado, pero también sabemos que un número excesivo de normas, cada vez más complejas y dispares entre regiones y municipios, pueden incidir negativamente no solamente en las decisiones de crecimiento de los agentes económicos, sino también en la propia capacidad de las administraciones públicas para garantizar, por ejemplo, la unidad de mercado tanto a nivel nacional como europeo. Y diferentes estudios han apuntado a la importancia de este canal en nuestro país. Como ilustración, déjenme decirles que solo en 2022 el Estado y las comunidades autónomas aprobaron casi 11.000 normas nuevas. Existen, además, diversos umbrales regulatorios en el ámbito laboral, también en el tributario, asociados a niveles arbitrarios relacionados con el tamaño de las empresas que influyen negativamente en el crecimiento empresarial. Tenemos también evidencia empírica que esto genera un desincentivo al crecimiento empresarial, que, por supuesto, es también una variable absolutamente determinante de la productividad de nuestras empresas. En resumen, en esta dimensión es importante revisar y simplificar determinadas regulaciones que podrían limitar de forma artificial la competencia y la innovación empresarial. Es también muy importante garantizar la competencia, lo cual es particularmente relevante en un contexto de cambio tecnológico que sabemos que a nivel global está generando un incremento del poder de mercado de algunas empresas. En tercer lugar, el capital humano. El nivel de capital humano emerge como un factor fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. De nuevo, como ilustración, permítanme decir que los países europeos que ofrecen un mayor nivel de capital humano, medido, por ejemplo, con las puntuaciones del PIAAC en competencias matemáticas, presentan en media un punto porcentual más de inversión en I+D+I. Esto no es sorprendente, claro está, ya que la calidad de la fuerza laboral, su formación tecnológica y sus competencias digitales son cimientos esenciales para la absorción de conocimiento y la capacidad innovadora de cualquier economía. En el caso español, a pesar de la notable mejora que se ha producido durante las últimas décadas, el nivel educativo de empresarios, trabajadores autónomos y también de los asalariados se encuentra por debajo del promedio de la Unión Económica y Monetaria. Déjenme darles simplemente un dato. Según los últimos datos ofrecidos por Eurostat que permiten esta comparación, en España, en el segundo trimestre de 2023, más del 30% de los trabajadores por cuenta ajena, más del 35% de los autónomos, más del 34% de los empleadores tenían un nivel de estudios bajo cuando, comparado con la Unión Europea, el área del euro en particular, estos números estaban por debajo del 20%. Un aspecto muy importante tiene que ver, por supuesto, con la formación profesional y aquí hay que, yo creo que, identificar un elemento como muy positivo, que es el aumento reciente del interés por acceder a la formación profesional desde la educación secundaria y el bachillerato. Y en este sentido creemos que la nueva ley de formación profesional debería permitir que este interés siga creciendo. Pero, de nuevo, por supuesto, esto plantea algunos retos. En particular, pues, la nueva ley de formación profesional apuesta decididamente por el incremento del porcentaje de clases prácticas en empresas, imponiendo a estas la tarea de ofrecer un número significativo de vacantes de aprendizaje. Es aquí, por tanto, se hace más necesario que nunca esa interacción, esa colaboración efectiva entre el sector empresarial e instituciones educativas para precisamente permitir que ese mayor acceso a la formación profesional, ese mayor interés de los alumnos también por la educación profesional acabe redundando también en una mejor educación profesional y una mayor capacidad de encontrar empleo de estos. En el campo universitario sigue destacando el reducido peso relativo de graduados universitarios en áreas STEM, aquellas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De nuevo, de acuerdo con los datos de Eurostat de 2021, el 24% de los estudiantes de educación terciaria en España estaban matriculados en estos campos, que son 4 puntos más bajo que en el área del euro, y solamente teníamos por debajo de la economía española Chipre, Malta, Países Bajos, Bélgica y Eslovaquia. De nuevo, es indicativo de este problema en nuestra economía. Y de nuevo, para progresar en este ámbito, creemos que es básico mejorar los resultados académicos en matemáticas, tanto en secundaria como bachillerato, y también aumentar la formación y profesionalización del profesorado. Y finalmente, querría referirme al sector público como catalizador de la innovación. Las actividades de innovación suelen generar ciertos efectos desbordadores de crecimiento y de conocimiento, de forma que esto no es enteramente apropiable por aquellas empresas que ejecutan dichas inversiones, y esto lleva a una menor inversión en innovación de lo que sería deseable, y este es el fundamento que justifica que el sector público entre en este campo y ayude a mitigar este problema a través de distintos instrumentos. Aquí tenemos, en el caso del español, incentivos fiscales a las empresas innovadoras, por ejemplo. Desde un punto de vista teórico, la OCDE ha analizado en repetidas ocasiones cuál es el funcionamiento de estos incentivos. Desde un punto de vista teórico, parecen
efectivamente ser muy potentes, pero sin embargo también el subsidio implícito de estos incentivos se sitúa, la aplicación efectiva del mismo es sensiblemente inferior al de otros países con un elevado peso muerto, lo cual básicamente quiere decir que las empresas habrían gastado prácticamente lo mismo en I+D si no hubiera existido el incentivo. De nuevo aquí, la evidencia internacional muestra que el diseño de incentivos fiscales con tasas de subvención más elevadas para las empresas de nueva creación, las cuales suelen presentar mayores restricciones a la inversión en I+D+I, resulta una política particularmente efectiva de cara a incrementar el esfuerzo y los resultados de la innovación. Asimismo, podrían contemplarse medidas que también han resultado útiles en otros países, como por ejemplo permitir a las empresas innovadoras con insuficiencia de beneficios gravables obtener devoluciones en efectivo por las inversiones realizadas. Pero todos sabemos que quizá en el contexto actual y también para los próximos años es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la principal palanca para aumentar el proceso innovador en nuestra economía. El plan incorpora un ambicioso conjunto de inversiones y reformas en diferentes ámbitos de la actividad económica y supone, todos lo sabemos, una oportunidad única para elevar el reducido peso de la innovación e impulsar la digitalización en nuestro país. Por supuesto, el diseño y ejecución del programa supone un considerable desafío y esto es particularmente el caso para las administraciones públicas, que exige adecuar sus capacidades para maximizar su impacto transformador. Hay tres aspectos aquí que me parecen particularmente relevantes. El primero es la selección de los proyectos, el segundo es la combinación de esos proyectos con las reformas estructurales y, en último grado, también cómo puede condicionar el grado de ejecución del calendario de los proyectos. Respecto a la selección, existe evidencia, de nuevo publicada por el Banco de España, de que una inversión pública bien diseñada puede incrementar los incentivos para que las empresas aumenten su inversión y productividad y que esta combinación de sector público con sector privado pues aumente de nuevo el crecimiento potencial de la economía. Cuando analizamos las licitaciones al sector privado vinculadas con el programa NGU, hasta el momento se observa una asignación comparativamente más sesgada hacia empresas de tamaño elevado. Y esto tiene algunas ventajas, por supuesto, porque son las empresas grandes las más productivas y las que tendrían un impacto económico en términos del uso de esos proyectos y de esos fondos más elevado en el corto plazo, pero también existe un coste de oportunidad, ya que el apoyo a empresas de menor tamaño podría acelerar su desarrollo y contribuir positivamente a la inversión agregada en el largo plazo. Es decir, podríamos utilizar estos fondos para lograr aumentar el tamaño medio de nuestras empresas y que, digamos, lo que es un problema hoy, esa demografía empresarial, de un tejido empresarial con empresas muy pequeñas, que pudiéramos ayudar a corregirlo. Asimismo, la evidencia disponible sugiere que las reformas estructurales que reducen las barreras a la competencia en los mercados de productos y ciertas rigideces presentes en el mercado laboral pueden aumentar el efecto expansivo de los fondos europeos a medio y largo plazo. Y, por tanto, es esa combinación, y este es el énfasis que estamos haciendo en el Banco de España desde el principio, esa combinación entre inversión pública, por un lado, proyectos combinados con el sector privado y reformas estructurales, el que puede tener un multiplicador fiscal más elevado. De hecho, en el Banco de España hemos incluso sugerido la posibilidad de que algunos de los fondos puedan ser utilizados para eliminar algunas de las barreras que a veces existen por existir costes de transición importantes a la realización de algunas reformas estructurales. Bien, la realidad es que, según la Comisión Europea, a mediados de 2023 en España se habían desplegado cerca del 60% de las reformas programadas, pero las inversiones implementadas todavía no llegaban al 10% y, en este sentido, un mensaje que también hemos trasladado desde el Banco de España es que creemos que para garantizar la máxima efectividad del programa NGU sería conveniente alargar su marco temporal. En este trade-off que siempre existe entre hacer las cosas rápido y hacer las cosas bien, creo que en esta ocasión, dado la cantidad de volúmenes ingente de los que disponemos, el peso en hacerlo bien, aunque sea con un periodo más dilatado, creo que merece la pena. Por otro lado, maximizar el impacto del NGU exige llevar, va a ser un proceso que nos va a llevar muchos años, exige llevar a cabo un proceso de evaluación en tiempo real que permita precisamente identificar y corregir las posibles deficiencias que puedan surgir, tanto en materia de selección de proyectos como de diseño e implementación de las reformas. Y en este sentido, con el objetivo de efectuar este proceso de evaluación, sería conveniente poner a disposición de los analistas la información más pormenorizada, desagregada y a tiempo posible para que precisamente de alguna manera pudiéramos hacer un cierto outsourcing también de esa evaluación y que el resto de los analistas pudieran ayudar a las administraciones públicas a corregir algunas de las deficiencias. En conclusión, la innovación es el pilar del crecimiento.
pero su desarrollo requiere una acción decidida de las políticas públicas en una serie de ámbitos clave. Diversificar las fuentes de financiación de las empresas, simplificar la regulación, priorizar la formación de capital humano y aprovechar el potencial de los fondos europeos son pasos esenciales para un futuro empresarial innovador y próspero en nuestro país. Muchísimas gracias.